El viernes pasado, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, habló en amplio sobre lo que se ha hecho en materia de combate a la corrupción y los resultados que ha tenido en la paraestatal. Entre los casos que abordó, detalló el del cobro irregular de una pensión en el que estuvieron involucrados funcionarios de Pemex y María Amparo Casar, quien solicitó el seguro y pensión por la muerte de su esposo, un alto funcionario de Pemex, aunque este había fallecido por suicidio, según se acreditó. Casar figuraba como funcionaria de la Secretaría de Gobernación y hoy es titular de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Después de las reacciones que generó la difusión de este caso entre intelectuales críticos del gobierno, hoy Octavio Romero Oropeza volvió a la conferencia matutina para aportar mayores elementos sobre el caso y sobre lo que justifica su difusión. Esta noche hablaremos con él en este espacio y también hablaremos más amplio sobre la corrupción que se ha enfrentado en Pemex. Esto es El Acento. Mes con mes, desde hace casi 20 años, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, cobró indebidamente una pensión de 125,000 pesos, es decir, un acumulado de 31 millones de pesos. Así lo detalló este lunes el director de Pemex, Octavio Romero, en la mañanera. Ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. Hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar. Ni la viuda ni los funcionarios de Pemex esperaron a que concluyera la investigación para dar curso al otorgamiento de los beneficios. Se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. Advirtió que el presunto acto de corrupción no prescribe y ya hay denuncias. La denuncia es ante las autoridades correspondientes. Es una denuncia por corrupción. El director de Pemex dejó en claro que de acuerdo a la ley, la difusión del caso no constituye violación a los datos personales cuando se trata de presuntos casos de corrupción, como el que involucra a Casar. Con información de Armando Gama, Punto de Referencia. Y sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el Instituto Nacional de Transparencia haya iniciado una investigación por la presunta violación a la Ley de Protección de Datos Personales al revelar la información sobre las irregularidades en la pensión de Pemex a María Amparo Casar. Miren el papelón. Ahora, de oficio, investigando. Si no violamos la ley, porque se dieron a conocer pruebas que tienen que ver con datos personales. El Instituto de la Transparencia, que nos cuesta a los mexicanos 1,000 millones de pesos al año. En su conferencia de prensa matutina, el presidente criticó a quienes firmaron un desplegado contra la decisión de hacer público el expediente y también para respaldar a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entre los firmantes se encuentran personajes como Enrique Krause, Ángeles Mastretta, Jesús Silva Herzog Márquez y Jorge Castañeda, entre otros. Según López Obrador, la mayoría de estos abajofirmantes vive del erario. En vez de meterse al fondo, si hubo o no hubo corrupción, si hay o no hay corrupción, recurren al Instituto de la Transparencia, que es hechura de ellos, para decir, se violó la privacidad. Eso es una deshonestidad, cuando menos intelectual.
Vamos a seguir hablando sobre este tema y para eso agradecemos mucho que nos acompañe esta noche el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches. Azul, muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Bienvenido. Me da muchísimo gusto a mí estar aquí con ustedes. Pues vaya, ingeniero, que ha causado revuelo este caso. No lo plantearía yo como un caso de una persona, sino de toda una forma de hacer las cosas. Al final estamos hablando de funcionarios de la paraestatal, de funcionarios del gobierno y de una situación que generó una desangre económica en lo que finalmente es dinero público. Es un caso atípico de la pensión del esposo de Mario Amparo Casar. Es un caso de corrupción atípico. Normalmente los casos de corrupción en Petróleos Mexicanos se daban a partir de contratos, diferentes formas, diferentes maneras, casi siempre siguiendo un patrón, pero se referían a casos de corrupción, de inflar precios, cobrar doble, hacer cosas, cobrar por no hacer cosas. Y este es un caso de corrupción atípico porque se trata de un ex trabajador, un trabajador que fallece por suicidio, porque se priva él de la vida, y su esposa, en este caso la señora Casar, pues de inmediato solicita el pago de su pensión a la semana de la muerte de este señor, Márquez Padilla. La señora Casar solicita pago de la pensión y el pago del seguro de vida, y los funcionarios de Pemex, de manera muy rápida, hacen el trámite. Es casi increíble que el fallecimiento se haya dado un 7 de octubre del 2004 y el 29 de octubre ella está recibiendo ya el cheque de la pensión, y un mes después, en noviembre, ya recibiendo el pago del seguro. Todo esto en el marco de una investigación que está realizando la Fiscalía. Entonces, esa investigación se cierra hasta febrero del siguiente año y ahí se determina que no hay homicidio, que el señor se privó de la vida, que es suicidio, y eso trae como consecuencia que no procede el pago de la pensión ni procede el pago del seguro. Pero ya se había cobrado y se siguió cobrando durante todos estos años. Es el sexenio de Vicente Fox, fue en 2004. Es un gobierno en el cual tiempo después, y ya desde entonces se sabía, se hablaba y se ha comprobado después, director, que había denuncias sobre grupos de familias que medraban con el erario y grupos que se beneficiaban particularmente de Pemex. En este caso, en el expediente que ya se ha dado a conocer, se menciona que había una familiaridad, de amistad inclusive, entre las familias de quien era el director de la persona que murió, que se suicidó, Márquez Padilla, y su jefe directo, quien era hermano del entonces vocero de la presidencia de la República. Refiere que había una relación familiar. Esta teoría puede también abonar a entender qué era lo que sucedió y finalmente, eventualmente, también determinar si hubo alguna relación, intercambio de posiciones, etcétera, que pudiera formar parte de la investigación y que abona a entender más qué fue lo que sucedió ahora en este contexto. Pues yo no me atrevería a afirmarlo, pero casi que resulta evidente la deducción. Es decir, la señora Casar era jefa de asesores de la Secretaría de Gobernación. Es muy fácil influir desde una secretaría, la segunda, en una empresa como Pemex, y a lo mejor agilizar este tipo de cosas e incluso tomar decisiones total y absolutamente fuera de la ley, como en este caso, ¿no?
digamos que había un terreno abonado, así lo calificaría, para un tráfico de influencias. Pues si pensamos en la rapidez con que se da todo, el no esperar el cierre del acta de no ejercicio de la acción penal, pues ¿qué funcionario puede atreverse a eso si no es porque recibió una orden o está protegido, ¿no? Normalmente son cosas que pues tienen un castigo. Pero además llama la atención que, digamos que una vez que se da el cierre de esta investigación, donde en febrero la entonces Procuraduría dice se trata de un suicidio, no hubiera habido ahí como un momento de replantear desde Pemex lo que se estaba dando de pensión, dado que pues no... Por supuesto. Absolutamente. No correspondía, digamos. Se tomó una mala decisión, apresurada, pero ya hay un acta, un dictamen que exacto. Hay suicidio, no procede, y entonces tendrían que haber dado reversa, solicitado la devolución del dinero, pero no, se fueron hacia adelante, dejaron pasar el tiempo, le apostaron al olvido y bueno, les funcionó 20 años. Ahora, director, dentro de esta discusión que ha habido, porque no hablamos de cualquier caso, es un caso atípico, como usted lo ha mencionado, y hablamos de un contexto también político. En el gobierno del presidente López Obrador ha sido muy cuestionado por múltiples organismos, y uno de ellos coincide que la presidenta de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, está involucrada en este caso. Independientemente de la pesquisa judicial que seguirá su curso, en esta conversación política, director, se han preguntado por qué revivir ahora este caso en 2024, en estas circunstancias, con este personaje y en el ecosistema en el cual nos encontramos ahora. Creo que es importante plantear, esto es una cuestión jurídica, según tenemos entendido, pero cuéntenos usted. Sí, este es un caso que se trae desde hace mucho tiempo. Incluso uno revisa las revistas de aquella época y ahí viene toda la información. Esto no es otra cosa más que el encontrarse ya con la necesidad de actuar ante una evidencia. Nosotros desde el año pasado solicitamos a la Procuraduría del Distrito Federal copia de este cierre de no ejercicio de acción penal, y tardaron tiempo en entregarlo porque pues es todo un proceso. Por eso extraña mucho el pago tan rápido, ¿no? En el gobierno todo es lento normalmente, y bueno, ya es sino hasta cuando ya tenemos en nuestras manos ya con certidumbre y certificada esta acta que nosotros procedemos a la cancelación de la pensión. Es decir, este es un caso que corrió su vía jurídica. ¿Se puede desligar entonces del momento político? Porque se ha criticado mucho que se ha querido utilizar esto como un elemento político. Como una venganza política lo han calificado en algún momento. No, pero sí hay una especie de karma en todo esto, porque estas personas, mexicanos en contra de la corrupción, que en realidad son mexicanos a favor de la corrupción, pues se la pasan todo el tiempo mintiendo, acusando, todos los días. No hay un solo día que no hablen mal del gobierno en su conjunto, y de repente nos enteramos que quien encabeza este movimiento pues es una persona que durante 20 años ha vivido de una pensión de una institución del gobierno como es Petróleos Mexicanos, de 125,000 pesos mensuales, que no son nada despreciables, que ya cobró un seguro de vida, y todo eso de manera irregular e ilegal. Es decir, un acto de corrupción de quien encabeza esta agrupación de mexicanos en contra de la corrupción. Entonces es un poco de karma, ¿no? ¿La ruta jurídica, director, va a involucrar directamente a esta persona, María Amparo Casar? Bueno, es un tema que están viendo en la dirección jurídica de Pemex. De entrada, contra los funcionarios, que ya son exfuncionarios,
que lo permitieron, porque ese es el punto número uno. Si ellos no hubiesen permitido esto, si ellos se hubiesen apegado a la reglamentación, a la normatividad, esto no hubiera ocurrido, ¿no? Ese es más o menos el camino, digamos, independientemente de que este caso es atípico porque es al interior de la institución, cuando lo que vemos en general son, como mencionaba, casos en donde lo que parecía es que se daban frecuentemente contratos que eran desfavorables para Pemex, ¿no? O sea, todo el tiempo lo que vemos es cómo se está sacando dinero de Pemex en función de una serie de contratos, ya sea con empresas que tenían alguna relación con funcionarios o un poco ese modus operandi. Vemos también que hay una forma particular de abordar el tema de la corrupción aquí. No es, en esta administración me refiero, no es vamos a perseguir a todo el mundo, sino vamos a resarcir el daño que se hizo en aquel momento. ¿Así lo escribiría? Así es, tal como lo dices. Nosotros no entramos en Petróleos Mexicanos a hacer una cacería de brujas. Y lo dijimos desde el principio. Nosotros necesitamos echarle para adelante porque la producción venía al suelo, la refinación, las reservas, necesitábamos trabajar. Y lo único que dijimos es, ya las reglas cambiaron y quien se equivoque, pues va a pagar las consecuencias. Ahora, en el día a día, pues nos fuimos encontrando, casi que te chocas con este tipo de situaciones. Les platico algo. De repente hay un contrato por la renta de un ducto de 300 kilómetros que viene de Poza Rica a la refinería de Tula. Entonces, se pagaban 4.2 millones de dólares mensuales, o casi 100 millones de pesos mensuales. Y bueno, ¿y qué transportamos en ese ducto? Nada. ¿Cómo nada? ¿Pero qué transportábamos? Nada. Bueno, pero cuando se rentó por primera vez, nada. Y entonces cuando uno se mete a averiguar la historia, se iba a desarrollar un campo gasero en el norte de Veracruz, y algunos funcionarios, esto lo voy a decir un poquito medio chusco, pero es para describir la situación. Oye, aquí hay mucho gas, ¿cómo lo metemos al centro del país? No, pues necesitamos un ducto. Pues hay que construir un ducto, no, pues no tenemos dinero, pues que lo construye un particular y se lo rentamos. Y entonces contrataron a la empresa construyó el ducto y terminó y empezó a cobrar los 4.2 millones de pesos mensuales. El único problema fue que nunca se desarrolló el campo de gas, o sea, nunca hubo gas para meterlo. Y durante 5 años se estuvo pagando por la renta de ese ducto. Cuando te chocas con eso, tú dices, bueno, esto se acabó. A partir de hoy no se paga ni un centavo y nos vamos al pleito. Y vamos viendo que otros contratos hay con esta empresa y entonces vamos empezando a enderezar. Y este es uno de entre muchísimos otros casos, como el famoso caso de Braskem y de esa Odebrecht, que era una filial de Odebrecht, en el cual Pemex tiene plantas petroquímicas que requieren etano y de repente se construye esta planta privada con recursos de la banca de desarrollo, por cierto, y de repente Pemex, que apenas si le alcanza la materia prima para sus plantas, se ve obligado a entregarle más de la mitad de esa materia prima a esta planta, porque así se estableció en el contrato. Sacrificó sus plantas para beneficiar a un privado, pero vendiéndole la materia prima a precios inferiores al de referencia internacional, 70% por debajo del mercado, y regalándoles el transporte. Y aceptando cláusulas que decían que si Pemex incumplía 200%, y si la empresa incumplía 30%. Entonces de repente te topas con cosas así y hay que resolverlas, ¿no? Cada una de estas decisiones tendría que haber, o sea, ¿han ustedes documentado algún intercambio que se diera para tomar decisiones como estas que eran
a fuerza en contra de Pemex? Sí, siempre hay un funcionario que sale beneficiado o que permite esto. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, todos los que habían firmado estos contratos ya habían renunciado. O sea, el último día renunciaron y se fueron. Por supuesto que eso no los exime y no los libera de responsabilidad. Nosotros hemos puesto denuncias contra todos los funcionarios que firmaron ese tipo de contratos. Director, ¿ustedes creen que en estos años, ya para ir cerrando esta conversación, ya no le he quitado más tiempo, se logró revertir este ecosistema de saquear Pemex para beneficiar a las compañías privadas, a políticos sobre todo, familias inclusive? Sí, yo creo que se ha avanzado muchísimo en el caso del combate a la corrupción. No ha sido fácil, pero sí se ha avanzado mucho. Y perdón, les Adelante, por favor. Quito un minuto, pero un aspecto, creo que de los más importantes que se han hecho en contra de la corrupción en Pemex es el siguiente. Miren, era muy dado que coyotes de cuello blanco se acercaban a las empresas y les decían, oye, a ti Pemex te debe dinero. Y yo sé, mira, te deben tanto y no te han pagado y bla, bla, bla. Pero si tú me das un porcentaje o una cantidad determinada, yo te voy a hacer que te paguen. Seguramente tenían información privilegiada. Entonces, eran casos de que habían empresas que ya rayando aceptaban. Y nosotros nos pusimos a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Porque habían incluso despachos en Polanco de estos coyotones. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos, bueno, la única manera de resolver esto es dando a conocer toda la información de Pemex. Todas las empresas que le trabajan a Pemex, los montos, las fechas de pago, cuánto le debo y cuándo le voy a pagar. Y si estas empresas y todo mundo puede entrar a la página de Pemex y ver esto, pues ya no van a tener relevancia los coyotes. Entonces nos ha funcionado muy bien porque se transparentó todo. Pues esto de que no, información confidencial y esto es... No, aquí no hay nada de información privilegiada ni confidencial. Ustedes entran a la página de Pemex y se encuentran con toda la información. De repente yo veo que hay denuncias contra Pemex porque a tal empresa le dieron tantos miles de millones de pesos en contratos. Pues sí, yo lo estoy diciendo, está en la página de Pemex, ¿no? Toman información de ahí y distorsionan cosas y hacen acusaciones. Pero llevamos ya 3 años con esta práctica y ha funcionado muy bien porque ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando en Pemex. Bueno. Está muy bien atendido ese tema. ¿Tiene confianza, director, de que el modelo de gestión, digamos, que dejan al cierre de esta administración va a permitir atajar que regresen esas prácticas terribles? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, se avanzó mucho. Yo creo que el próximo gobierno pues tiene que darle continuidad a muchas cosas, como tendrá que decidir nuevas rutas, pero creo que había un Pemex en el 2018 y hay un Pemex en mucho mejor posición en el 2024. Hay un Pemex hoy, y esto es bien importante, hay un Pemex que debe menos, porque la deuda está en una reducción de $30,000 millones, de 131,000 a 101,000. Hay un Pemex que debe menos dinero y que vale más dinero, porque construimos una nueva refinería, compramos otra refinería en Houston, estamos construyendo 2 coquizadoras, que son inversiones muy importantes, entre otras muchas cosas. Entonces, tenemos más activos, modernizamos equipos, debemos menos. La situación de Pemex es verdaderamente mejor que cuando la tomamos. Pues, sí, director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. Muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de platicar. Gracias, director. Gracias, director.
Aquí lo importante de esta conversación con el director de Pemex es que se revela un modelo de saqueo, un modelo de saqueo a esta empresa. Sí, y que sí tiene su importancia que se dé difusión de este tipo de información. A la mera hora estamos hablando además de cosas que están documentadas. En este caso particular se tiene documentada la solicitud de la pensión. Una semana después del fallecimiento se tiene la aprobación de esa pensión, del otorgamiento, y después el dictamen de la Fiscalía que dice que es un suicidio. Todo esto está documentado. Está documentado. Si usted tiene comentarios, ahí están nuestras redes sociales. Comuníquese con nosotros. Vamos a un corte. Ya volvemos.